la ONU, junto a otros organismos internacionales, interviene en Chile. ¿Pero para qué? Para defender en gran medida la libertad de expresión, porque representantes de las Naciones Unidas, a la vez de que The Human Rights Watch, un organismo internacional de derechos humanos, salieron a criticar a la Convención Constituyente y en particular a sectores dentro de la izquierda de la Convención que están impulsando y casi aprueban leyes contra el negacionismo en la Constitución que, de acuerdo a la acusación de estos organismos internacionales y también de políticos del centro, de la derecha y la centroizquierda, estarían destruyendo la libertad de expresión y serían de carácter dictatorial, limitando la libre expresión de ideas por parte de distintas personas. Y vamos a ver en qué consisten estas críticas que los constituyentes no van a tomar en cuenta porque toman en cuenta las Naciones Unidas cuando les conviene, pero que se están haciendo por distintos sectores. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Felipe Pérez y Meme Vida, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que está generando polémica y hasta críticas por parte de organismos internacionales, algunos tan grandes como las Naciones Unidas? Tiene que ver con la discusión que se está haciendo en la Constituyente de algo que se está aprobando en comisión como un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que la mayoría de la Constituyente, aunque no los 2/3, pero la mayoría, pero están cerca de alcanzar los 2/3, pero no lo han logrado alcanzar, está impulsando una ley de negacionismo que está generando dudas por dos factores. Uno es la intervención en medios de comunicación por parte del Estado y lo otro es el tema del negacionismo. ¿Qué es lo que genera dudas? Lo primero, que se establecería que el Estado velará y promoverá la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados, en sus respectivas lenguas. Además, se deben tomar medidas eficaces para garantizar el establecimiento de medios de comunicación indígenas propios. O sea que, uno, se está diciendo que por el mero hecho de ser indígena, te van a tener que crear un medio de comunicación, financiarlo, subsidiarlo, ¿y a qué? A costa del resto de la población. Y lo que genera dudas también es lo que llaman los medios de comunicación públicos y privados, o sea, estatales como privados, que deben tener participación indígena. O sea que el Estado va a obligar a meter o a la propiedad o a la toma de decisiones o dentro de tu plantel a personas que tú no necesariamente vas a querer o que solo por ser un tema indígena, y puede intervenir de esa manera medios de comunicación. Y viene la pregunta de cuál es el alcance de eso. Un canal de YouTube, un podcast en Spotify, los canales de televisión, diarios, radio, todo eso se discute. Y por otro lado, lo que generó mucha controversia y que fue criticado por personas de organismos internacionales como la ONU, que vamos a ver, es la siguiente frase que se incluiría y que se está discutiendo en la Constituyente. Estará prohibida por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Que eso generó mucha molestia en distintos organismos y en distintos sectores. Ahora, ¿cuáles son los grupos que apoyan esta propuesta, que son la mayoría pero no los 2/3? El Frente Amplio, Pueblo Constituyente, Chile Digno, la Coordinadora Plurinacional y escaños reservados indígenas, mientras que votaron en contra y lo rechazan los socialistas, el colectivo socialista, el colectivo de apruebo e independientes no neutrales, que es la centroizquierda independiente dentro de la Constituyente, sumado también a la derecha. Y esto fue criticado a su vez muy duro por distintos sectores de centro, de derecha, de centroizquierda y de organismos internacionales. ¿Qué es lo que dijeron los organismos? Felipe González Morales, que él es parte de las Naciones Unidas, es el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de las Naciones Unidas, rechazó esta propuesta diciendo: la propuesta de que Constitución de Chile sancione el negacionismo no corresponde a estándares internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de la interpretación auténtica del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, ha señalado que las leyes que penalizan la libertad de expresión y de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el pacto impone a los estados partes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tampoco justifica sanción
de apología del odio nacional, racial o religioso u otra acción similar cuando ello constituye incitación a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ONU rechaza esto, aunque como hemos notado y es más bien evidente, la ONU en realidad no tiene poder real, sino que la gente le hace caso cuando quiere hacerle caso, porque no tiene realmente un poder real. Esto lo rechazan. Ahora, ¿van a tomar en cuenta lo que dice la ONU? No. Porque, insisto, muchos toman este discurso que creo que es una exageración de que no, la ONU controla las cosas. No, no, eso es mentira. La ONU es como un lobby. ¿Por qué? ¿Cómo hace el lobby? Te ofrece cargos después de que sales de tu presidencia o de cargo electo y te lo dan en el organismo internacional, financiado con el dinero de la población, y así te influyen. Pero si no quieres hacerles caso, no les haces caso y no te pueden hacer nada. Y pasa lo mismo con esto. La ONU criticando a la constituyente. ¿Le van a hacer caso? No, porque le hacen caso cuando les conviene. Y no solo la ONU, sino que organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, que en su momento criticó bastante a carabineros por violaciones durante el estallido de derechos humanos, está criticando ahora a la constituyente, diciendo que esto no respeta los estándares internacionales y que como organismo están llamando al rechazo de esta norma, ya que pasa por encima de la libertad de expresión de las personas, que este tipo de hechos se tienen que discutir en la educación, se tienen que discutir de manera pública, en debates, pero no siendo el Estado el que pasa por encima de la libertad de expresión de la población y siendo además sumamente peligroso y digno de dictadura el hecho de generar situaciones tan ambiguas de que se llama incitación al odio, negacionismo. ¿Quién define eso? El Estado puede ser. Entonces es sumamente peligroso porque puede dar paso a censura sistemática del Estado, cualquier cosa que no les guste. Y eso se extendió a distintos sectores políticos. Por un lado, Felipe Arboe, que es del PPD, y es constituyente de la centroizquierda, criticó esto diciendo que las normas sobre negacionismo redactadas en forma amplia son las que utilizan regímenes totalitarios para censurar o perseguir opositores. Tiene toda la razón. Patricia Politzer, también de los independientes no neutrales, criticó la norma diciendo que la libertad de expresión debe tener el menor número de limitaciones posibles y que no hay que incluir el negacionismo como una sanción dentro de la libertad de expresión, que eso es parte de la libertad de expresión y que hay que discutirlo con debates, con distintas opiniones en espacio público, pero no haciendo una imposición del Estado que es sumamente peligroso e inmoral. Y tiene toda la razón. Esas son críticas que vienen desde la centroizquierda, criticando el hecho de que se intente censurar a través del Estado otras opiniones, por más que a ellos no les gusten. Y yo pienso igual. A mí no me gusta. Al final, ¿a qué se enfoca esto? En Chile, principalmente a los pinochetistas. A mí no me agradan sus posiciones. La verdad es que no me agradan para nada. Ideológicamente no comparto con ellos. Y en muchos casos creo que son dignos de desprecio. Al igual que los comunistas o los nazis. Y suma y sigue. Pero de todas maneras, tienen que tener la libertad de expresar sus opiniones. Y ahí uno las debate, ahí uno las discute, ahí uno puede dar su opinión a favor o en contra. En mi caso sería en contra, pero tienen la libertad de dar su opinión. Y yo agradezco la consistencia, al menos de estos sectores de centro izquierda, que están criticando esto. Sumado también a los sectores centristas y de la derecha, que se han puesto todos en contra de esta situación, aunque sean una minoría bastante pequeña dentro de la constituyente, en comparación a la mayoría conformado por los sectores frente amplistas, del comunista y lista del pueblo, sumado a indígenas que apoyaron esta norma y que todavía no se logra aprobar. Y las críticas se extendieron también al gobierno de Sebastián Piñera, que criticó esta situación diciendo que no corresponde, que es un afán refundacional, que insisto, ataca la libertad de expresión y muestra que más que ser un tema partidista, esto tiene que ver con un tema de valores de fondo, no es una cosa de izquierda, derecha, de centro, es un tema de la libertad de expresión, porque por algo hay sectores tanto del centro como de la centroizquierda, la derecha, hasta organismos internacionales criticando esto, porque lo que están intentando proponer es la estatización del discurso público, es la imposición del Estado de verdades forzosas a la población, de influir en los medios para decir que es cierto o no. Y eso es sumamente peligroso. Y puede haber muchas cosas que a uno no le agrade, pero tiene que haber la libertad de las personas de poder expresar sus distintas opiniones en sus propios medios. Es así de simple. Y espero que esto sea una señal de que no se va a poder aprobar esas sanciones a la libertad de expresión, aunque lo están intentando otros sectores. Yo lamento mucho que estas cosas no se hablen lo suficiente, porque lo que está ocurriendo en Ucrania es súper importante, tiene sus efectos internacionales, tanto económicos como sociales, culturales, todo lo que ocurre con Rusia también. Pero me da la impresión que al hablar tanto a nivel local en Chile, y puede que sea así en otros países también, de lo que está ocurriendo en el conflicto de Ucrania y Rusia, que sí es importante,
se deja de lado por completo los otros problemas y situaciones que se dan a nivel local. Y lo que está ocurriendo en la constituyente son debates relevantes, porque lo que se habla sobre la libertad de expresión puede marcar la diferencia sobre los discursos que se podrán dar o no, o si los políticos van a tener el poder de decir que es cierto o no y que se censura. Entonces, qué bueno que hay sectores que están rechazando esto y que evitan que se logren los 2/3, pero es preocupante que una amplia mayoría de la constituyente y casi los 2/3 estén a favor de censuras de ese tipo y que el Estado controle los discursos. Sumamente preocupante. Hay que defender la libertad de expresión. Pero ¿qué les parece esta propuesta que se está haciendo? ¿Y qué les parecen las críticas tanto de la ONU como de Human Rights Watch, como también de la centroizquierda, del centro y de la derecha? ¿Están de acuerdo con ellos o creen que la constituyente en su mayoría tiene razón y hay que censurar los llamados discursos de odio? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.